Buenas tardes a todos. Primero que quiero hacer es agradecer a los organizadores de esta jornada, pues el gran honor que me han conferido pues al poder presentar a todos ustedes a Higinio Marín. La verdad que es algo que para mí pues es un momento importante, sinceramente lo digo. ¿Quién es Higinio Marín? ¿Quién es Higinio Marín? Yo lo podría decir en una sola frase. Es uno de los filósofos más importantes que hay ahora mismo en España. Y con eso yo creo que sería suficiente, pero claro, me imagino que ustedes quieren saber más, aquellos al menos que no han tenido hasta ahora pues un contacto con él o con su obra. Yo le pedí, Higinio, dime algo sobre ti para que yo te pueda presentar y tal. Entonces me mandó 4 líneas, que son las primeras que voy a presentar, después diré alguno más. Entonces, padre de 5 hijos y abuelo de 2 nietos, eso es lo que él destaca de su persona. Casado con una médico oriolana, esa maravillosa ciudad de Orihuela que Gabriel Miró describió como nadie. Aunque nacido en Madrid, hijo de familias calasparreñas, y yo mismo calasparreño, o sea, de ese célebre pueblo de Murcia, que por si alguno no lo sabe, da el mejor arroz de España. Eso lo recomiendo muchísimo y que a mí me trae muchísimos recuerdos de infancia, porque en mi casa no podía faltar ese arroz. Bueno, hijo de familia de empresarios y juristas, y nos dice sesentón desde el 1 de febrero de este año, lo cual pues, tampoco es importante llegar a ese estatus, ¿verdad? Bueno, pero naturalmente Higinio está aquí hoy pues, por otros motivos, ¿no? Él es profesor de Filosofía del Hombre y de la Cultura en el Departamento de Humanidades de la Universidad CEU Cardenal Herrera y en el Instituto Universitario de Humanidades Ángel Ayala, desde el año 2006. Y es rector desde mayo de 2023, como ya se ha mencionado, de la Universidad Cardenal Herrera, de la que ya había sido vicerrector, yo creo que de todo, porque creo que ha sido de ordenación, de profesorado, de investigación, o sea que tiene una experiencia académica impresionante. Higinio Marín se formó en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Navarra, de la que fue profesor entre los años 1990 y 1996, un periodo verdaderamente excepcional para esa universidad y para esa facultad en la que fraguó pues, las escuelas filosóficas pues, más importantes, sobre todo desde el punto de vista del pensamiento cristiano. Y posteriormente lo fue durante 2 años de la Universidad Pública de Navarra, luego de la Universidad Católica San Antonio de Murcia entre el 98 y el 2006, antes de llegar ya en ese año, en el 2006, a la que esperamos sea su casa definitiva en el CEU. Tú también. Bien, además ha sido profesor investigador en el Instituto de Ciencias de la Familia, en el Instituto Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra, profesor en el Instituto Pontificio Juan Pablo II de Valencia, profesor en el Instituto de Filosofía Edith Stein en Granada durante muchos años y hasta el año 2023, y en la actualidad pues, es también profesor invitado en la Universidad de Piura, en el Perú. Bueno, esta es su faceta, podríamos decir, académica docente, pero en lo que hay que recalar, sobre todo pues, para valorar su personalidad como filósofo, es en su obra. Y él es autor pues, de aproximadamente una docena de libros, no los voy a mencionar todos, pero hay 3 o 4 que sí quiero mencionar, entre otras cosas, pues para que algunos de ustedes pues, se lo apunten, ¿no? Porque son libros que no pueden faltar en la biblioteca, se puede decir, de cualquier persona que teniendo un fundamento cristiano en la vida, pues al mismo tiempo pues, quiera proyectarse hacia los temas de nuestro tiempo. Estoy hablando de Teoría de la Cordura y de los Hábitos del Corazón, publicada en Pretextos, una importante editorial, en el año 2010, de Mundus, una arqueología filosófica de la existencia, publicada en Nuevo Inicio, esa interesantísima experiencia editorial desarrollada pues, por la Iglesia de Granada durante tantos años y que nos tememos que ahora pues, ya ha decaído. Otra de sus grandes obras, Humano, todavía humano, publicada en octubre del año 21. Y por último, en enero de este mismo año, Filosofía breve de la vida, en Ediciones Encuentro. Un libro que creo, Higinio, que tenemos que presentar en Sevilla pues, pronto. Así que
Bueno, junto con eso, pues es autor de otras muchas obras colectivas, artículos, por supuesto, en revistas muy importantes de su especialidad, autor de prólogos, introducciones, en conjunto, pues ahí nos iríamos a más de 50 colaboraciones. Lo que, como resumen de todo eso, me gustaría decir es que estamos ante un filósofo que ha ido creciendo en estos últimos años, en influencia, en seguimiento, hasta el punto de ser considerado uno de los más importantes pensadores del momento, como empecé diciendo. Por ejemplo, Javier Gomá, importante filósofo también y director, si no estoy equivocado, por lo menos lo era, creo que sigue siendo lo de la Fundación March, dice de él que posee una de las visiones más originales, puras y esenciales que conozco. Pablo Velasco, muy conocido por muchos de nosotros, por decano de la Facultad de Humanidades de la CEU San Pablo y gran lector y comentarista de la obra de Higinio Marín, nos dice: la labor del filósofo, como la del artista, como la del científico, consiste en ver la realidad que está allí y ayudar a los demás a verla como si fuera por primera vez. Y así procede Higinio Marín en sus obras: la búsqueda de respuestas para preguntas suscitadas por la admiración ante lo real y el carácter racional y discursivo de esas respuestas convenientemente argumentadas. Y por último, el último testimonio que voy a citar, aunque podría mencionar otros muchos, es el de alguien pues, tan querido también por muchos de los que estamos aquí, tan conocido, tan prestigioso, como es el escritor, poeta y columnista, articulista Enrique García Máiquez, quien afirma: en la constelación conservadora, nos dice, brilla con luz propia el filósofo Higinio Marín. Su presencia, sus publicaciones y su influencia crecen y se dejan notar cada día más. Y esta mayor atención a su obra es una gran noticia. Y es verdad que es una gran noticia, aparte de todo eso, el hecho de que esté hoy con nosotros para hablarnos de la inteligencia artificial. Él incluso pues, tiene un desafío más grande que hablar de la inteligencia artificial, que es hablar de la inteligencia, sin más, de momento sin adjetivos, ¿no? Esa facultad misteriosa que jerarquiza a los seres humanos como quizá ninguna otra. Yo debo reconocer que si hubiese sido yo, Dios me ha librado de ese trance, que hubiese tenido que impartir esta conferencia, me hubiese visto en un apuro muy grande y hubiese tenido quizá que parafrasear aquel célebre dictum de San Agustín cuando le preguntaron que qué es el tiempo como categoría, no el meteorológico, y contesta: ¿qué es el tiempo? Si nadie me pregunta, lo sé, pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Pues yo creo que esto pasa con la inteligencia, ¿no? San Agustín va después y lo explica, por supuesto. No nos vayamos a creer que se alivió de esa manera, ¿no? Pero es verdad que son de estas preguntas, pues digamos, fundamentales, y para nada mejor que alguien, un antropólogo filosófico, pues para esto, ¿no? Bueno, menos mal, como digo, que los organizadores de las jornadas han tenido buen criterio de recurrir a Higinio Marín para resolvernos estos dilemas, y yo ya les dejo con él. Pues muchas gracias. Esto decía que estos son los riesgos de que le presenta a uno un amigo generoso y de alma grande, y es que ya solo les puedo decepcionar. Y, sin embargo, en todo lo que ha dicho solo tengo que hacer una pequeña corrección, y es que en Calafarra no está el mejor arroz de España, sino del mundo. Entonces, mis paisanos no me perdonarían si yo dejara, mi propio padre no me perdonaría que lo cultiva y tal, no me perdonaría que yo dijera semejante cosa. Ciertamente es un aprieto al que yo solo he podido ceder porque me lo pedía Juan, me lo pedía además de manera que no había manera de escaparse. O sea, no. Primero me propuso que hablara directamente de la inteligencia artificial, y creo que le convencí en el momento en que dije: Juan, pero yo de eso no sé nada. Y entonces dijo: bueno, pues, ¿qué es la inteligencia? Claro, y no me podía negar. Con lo cual, aquí estoy. Bien. Y ciertamente quiero avisar de entrada que yo, acerca de la inteligencia artificial, sé lo que sabemos en el común de los profesores, diría, con una mínima ilustración que he ido tomando con el tiempo, y mucho más
a partir de conversaciones con expertos y con estudiosos que con documentación estricta. Pero me parece, seguramente me equivoco, que abordar la cuestión que nos interesa hoy, que son esas incertidumbres que plantea la inteligencia artificial, se puede hacer desde un planteamiento que me parece común, tanto si queremos hacerlo, distinguir la inteligencia artificial, como si queremos saber qué es la inteligencia humana en particular, ¿no? Bueno, dicho esto, que sirva de entrada, no quiero dejar de agradecer la invitación de la Asociación Católica de Propagandistas, con Juan a la cabeza. En Valencia, José Alberto, el magnífico rector de la Fernando III, sabe que hay una señora muy eficiente que cuida de todos los asuntos del rector, que se llama Amparo, y que clasifica a las personas que invitan a los rectores del tipo A y del tipo B. El tipo A se puede quedar tranquila porque es muy eficiente el que lo está organizando. El tipo B es que no se puede quedar tranquila. Juan consiguió la categoría A+, que era me puedo descuidar por completo. Muy agradecido. Yo también, aunque solo sea por vejez, ya por sesentón, ya he ido a muchos sitios y advierto las diferencias entre quien lo organiza pues como se puede y quien lo organiza de una manera muy eficiente. Me parece una cosa muy de elogiar y muy de agradecer. De José Alberto fui vicerrector, o sea, en ese recorrido él fue mi rector durante un tiempo. Tienen ustedes a un rector en Sevilla que yo creo que es el único rector de España que lo ha sido de 3 universidades distintas, de la San Pablo CEU durante al menos 8 años, de la Cardenal Herrera durante 3 y ahora, claro, mandaron a la persona más experta, más preparada. Pero sí quiero decir una cosa antes de empezar la conferencia, aunque sea a título de... Me sorprendió y me conmovió la alegría espontánea y concertada con la que en Madrid, Barcelona, en Valencia nos alegrábamos los universitarios del CEU de que en Sevilla tuvieran ustedes una nueva universidad y además de que fuera también. Es verdad que las instituciones son grandes, tienen sus frialdades, pero que el CEU es una casa en la que nos sentimos todos vivir y que nos alegra espontáneamente e intensamente que nazca una nueva universidad, que es un signo de juventud de la mano del expertísimo rector que tienen ustedes. Y dicho eso, empiezo, que lo digo de corazón y no quería dejar de decirlo, vengo a contarles lo que creo que les puedo decir. Vamos a ver. El primer asunto de la inteligencia, ciertamente, como ha dicho querido Rafael, es que paradójicamente la inteligencia es un asunto bien oscuro. Nuestra inteligencia encuentra muchas dificultades al respecto de discriminar y esclarecer qué es la inteligencia. Y a mí eso, aunque parezca paradójico, me parece en cierta medida razonable. Saben ustedes que la imagen, la metáfora, la analogía que utiliza la historia de la filosofía occidental de manera más constante y recurrente acerca de qué es la filosofía es la luz. Y la luz es algo que no se puede iluminar con la propia luz. No hay manera de que la propia luz ilumine a la luz. Solo se ve la luz por aquello que ilumina, no por el propio iluminar. Es como la mirada. No hay manera de ver la mirada, no hay manera. Y a la inteligencia le resulta sorprendentemente muy opaca la inteligencia. Es un ejercicio muy esforzado y además que suele necesitar los esfuerzos más complejos entre los grandes autores de la historia de la filosofía para determinar qué es la inteligencia. Nosotros vamos a hacer una introducción somera, pero espero que suficiente. Y la segunda cuestión que me parece y a la que les invito es la siguiente. A mí me gustaría empezar mi exposición breve, que voy a intentar que sea clara, intentando hacernos cargo de qué es la inteligencia animal. Y no es por dar un rodeo, es porque creo que entre las posturas animalistas, o sea, entre aquella mirada que no encuentran una diferencia apreciable entre las formas de vida orgánica y las formas de vida humana, que encuentran entre
entre la vida animal, también desde el punto de vista cognitivo, y la vida humana, más que una diferencia de complejidad o de grado, esas mismas miradas tampoco encuentran una diferencia de naturaleza esencial entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. En la historia de la cultura occidental y en general de todas las tradiciones culturales que yo puedo recordar, el ser humano se ha definido por una doble frontera. La frontera con los inmortales, con los dioses, y la frontera con las bestias. Pero era esa doble frontera y esa doble diferencia lo que generaba una especie de autoconciencia humana. Esa autoconciencia humana está en crisis, y está en crisis, una de sus manifestaciones es el animalismo, pero la otra es esa especie de transhumanismo con un utopismo futurista de soporte tecnológico que es el que sostiene la idea de que la inteligencia artificial viene a manifestar y poner en claro que la supuesta singularidad de la especie humana no es más que un grado de complejidad mayor que el animal, pero menor que el de los ingenios cibernéticos. Esa posición, que además es la predominante, y cuando vean ustedes vídeos o estudien textos, verán que los autores parece que empiezan declarando una especie de principio de modestia acerca de la inteligencia artificial, pero a la que se descuidan dicen que superará las capacidades humanas, que tal, no sé qué. Bueno, esas dos posiciones a mí me parecen solidarias, pero también significativas de nuestro tiempo. Les he dicho que la tradición cultural abre el espacio de lo humano como el espacio intersticial, fronterizo y mestizo, porque los seres humanos, al mismo tiempo que se distinguen por su frontera de los animales y por la frontera de los inmortales, de los dioses, se tienen a sí mismos por animales y al mismo tiempo por habitados de una luz de naturaleza divina. Esa es la interpretación aristotélica, esa es la griega, esa es la romana, incluso en esos términos tan genéricos es la cristiana. Pero en nuestro mundo aparece una nueva frontera que en muy buena medida sustituye a los inmortales, a los dioses. Los hombres contemporáneos no se definen por su diferencia con los animales, que consideran que es meramente de grado, no somos más que una especie entre las especies, sin más distinción que una complejidad, un grado de complejidad. Y al mismo tiempo, por su frontera, ya no con los inmortales, sino con las máquinas, y en particular con las máquinas inteligentes. Y eso es un acontecimiento nuevo, diría que de magnitudes milenarias. La supresión de lo divino como una referencia que permite distinguir, esclarecer y comprender lo humano, y su sustitución por dos polos que son dos polos graduales. En realidad no somos mucho más inteligentes que las propias máquinas que vamos a crear, y por supuesto no somos mucho más inteligentes, y lo somos por un azar evolutivo respecto del resto de las especies. Por eso me parece que si empezamos marcando o haciéndonos cargo comprensivamente de la diferencia entre las inteligencias animales y las inteligencias humanas, que existen, la inteligencia animal, sentamos las bases y la posibilidad de poder entender en qué consisten los límites no allanables, o que podemos postular como no allanables, entre una inteligencia humana y una inteligencia artificial. Yo dejo para esa redonda y para el resto de los intervinientes que desarrollen ante ustedes los inmensos y portentosos potenciales de desarrollo que tiene la inteligencia artificial en vastísimos campos de la actividad humana, en la educación. En mi universidad hay grupos de investigación ya poniendo en marcha. Ya atendemos a los alumnos que van a la página web de nuestra universidad, ya les atendemos con inteligencia artificial, ellos les hacen preguntas, tal. Hemos sustituido no solo a algunas personas, luego pasan sino que además nos hemos hecho capaces de atender a miles de personas que no tenemos un tutor en IA, en fin. Yo no soy contrario a la inteligencia artificial, sino todo lo contrario. Parece además que no solo es una herramienta portentosa, sino que ciertamente tiene desarrollos
cuyo alcance no podemos delimitar hoy porque no sabemos ni la velocidad ni el alcance de esos desarrollos. Pero lo que creo que yo puedo aportar es precisamente esos límites que podemos postular como no allanables, de esas diferencias, que sean cuales sean esos desarrollos, con las inmensas consecuencias que van a tener muchos de ellos de naturaleza política. Es un inmenso poder. Desde el punto de vista de las tecnologías, es un salto similar al que desde el punto de vista de las tecnologías guerreras supuso el armamento nuclear. Es una transformación que va a su vez, a modificar los términos de las relaciones humanas, los términos de las relaciones productivas, que va a generar todo tipo de cambios. Pero yo cedo ese asunto, del que hablaría con gusto también, para centrarme en este primero. ¿Qué entendemos por inteligencia animal? Pues la capacidad de resolución de problemas que requieren, además de una actividad de naturaleza normalmente individual o grupal y que no están resueltos, por así decir, de manera natural. El árbol tiene también que resolver problemas, pero está resuelto de una manera medioambiental, ¿no? Las raíces tienen que buscar alimento, las hojas tienen que realizar la fotosíntesis. Si se les resta ese asunto, pues sencillamente decaen y no son viables, y ahí están los ecosistemas en los que no son viables. Pero los animales son sistemas de resolución de problemas, no tienen el conjunto de los aportes energéticos y nutritivos que necesitan, no los tienen a mano, tienen que resolver problemas, los tienen que encontrar, a veces tienen que hacer acopio de ellos con inmensas dificultades, como ocurre en los depredadores, y todo eso requiere de técnicas. Nosotros sabemos y definimos y conocemos la inteligencia animal porque la inmensa mayoría de esa inteligencia es transferida en soporte genético, filogenético solemos llamar. Los tigres, salvo diferencias individuales, que los hay, porque en los organismos superiores hay lugar a que haya diferencias individuales, conductuales, pero los tigres en general no hacen otra cosa que tigrear, o sea, ejecutar las capacidades que están contenidas en el código genético por el que vienen a ser tigres, obviamente, ¿no? No se saben casos de los tigres que hagan de cuervo, ni lo contrario. La condición orgánica que le incluye y le incorpora en una especie incluye una dotación de destrezas cognitivas que en los animales superiores y en las especies más complejas requieren de mecanismos sociales de activación. O sea, si el tigre no vive en sociedad con ningún tigre, es muy probable que algunas de las destrezas que son imprescindibles para su supervivencia no se activen, porque aunque muchas de ellas se activan según automatismos de naturaleza instintual, me están siguiendo, ¿verdad? Si les pregunto es por manía de profesor. Hay otros que su activación se produce por socialización mimética. O sea, los tigres necesitan ver cómo otros tigres hacen eso y entonces sus potencialidades se activan, como ocurre con las aves. Las aves instintivamente desarrollan sus potencias musculares como el resto de los bichos y eso incluye aletear, pero entre el aleteo y el vuelo hay un momento, hay un desencadenante que es mimético. Luego hay aprendizaje y además ese desencadenante mimético genera una experiencia de naturaleza individual en los individuos de las especies superiores que por ensayo y error genera perfeccionamiento en ecosistemas particulares. Pues no es lo mismo ser tigre, pues no sé, en Cuenca, que debe ser complicado, que en la India. Y no es lo mismo, pues porque el aporte nutricio, las presas, las poblaciones, ¿no? Entonces, somos capaces de entenderlo. Y somos además capaces de entender otro asunto que me parece importante. Nosotros, los seres humanos, tendemos inevitablemente a hacer suposiciones que hacemos por analogía, por parecido. Es una de las estrategias elementales del conocimiento, y es suponer, pero suponer en unos términos que son siempre análogos, siempre proyectamos el asunto. Y eso distorsiona mucho nuestra comprensión de la inteligencia animal. Por ejemplo, decimos, a la vista de una mascota,
que está en la sombra y que vemos que se está acalorando y entonces se traslada está en el sol, perdón, vemos que se acalora y entonces vemos que se traslada a la sombra. Entonces decimos, pues el perro, Toby, se ha ido a la sombra. Y de hecho se ha conducido. Y vemos que está en la sombra y que se enfría y entonces decimos, bueno, y ahora Toby se va al sol. Toby no sabe qué es la sombra y no sabe qué es el sol. La prueba de que no sabe qué es la sombra y que no sabe qué es el sol es que no les ha puesto nombre. No hay ni nada en el modo de comunicarse con los demás perros ni con las demás especies con las que un perro denomine al sol y a la sombra. Toby, como todos los animales, tiene un sistema muy complejo de homeostasis térmica, o sea, de mantener la temperatura corporal dentro de unos umbrales que evitan el colapso orgánico, bien sea por incremento de la temperatura o por descenso de temperatura. Esos umbrales, cuando la temperatura se acerca a esos umbrales por defecto o por exceso, Toby siente la necesidad, por mecanismos de neurotransmisores, siente la necesidad de bajar su temperatura o subirla. Y tiene, es cierto, la suficiente experiencia para saber que en la sombra no tiene el influjo de los rayos caloríficos del sol y en la zona iluminada sí. Y entonces se va. Pero Toby a donde se va es a su umbral de homeostasis térmica. Él no se va a la sombra porque la sombra no existe como tal. Por supuesto que existe como zona de refresco, como existe la zona soleada como zona de calentamiento, pero no va nunca del sol a la sombra, siempre va de sí a sí. Y esa es la razón por la que Toby nunca pasea. Deambula, se mueve en la búsqueda de comida o de agua o persiguiendo un rastro olfativo o sencillamente está aburrido. Pero no, o sea, no, Toby no es capaz nunca, ni lo sería, de quedarse pensativo al respecto de qué es el sol mientras que se está acalorando. No. Para eso hace falta tener una desconexión entre las capacidades cognitivas y los mecanismos de equilibrio corpóreo que permiten que haya un bicho, y solo un bicho que conozcamos, que es capaz de pararse a considerar qué es el sol mientras se está quemando los ojos. Y además no tiene la información instintiva necesaria para saber que como mire sostenidamente al sol, se va a quemar los ojos. Y en esa falta de inteligencia instintual, que es lo que se pone de manifiesto, es que los requerimientos fisiológicos de nuestro organismo no subyugan nuestras capacidades cognitivas, que nuestras capacidades cognitivas exceden esos requerimientos fisiológicos. Y el excederlo es precisamente el poder pararse a considerar qué es el sol mientras que me estoy tostando como un guiri en la playa y me estoy quemando. O pararme a considerar qué es el alimento mientras que me estoy deshidratando o desnutriendo. O sea, somos capaces de considerar las cosas de suyo, al margen de nuestro interés orgánico al respecto. Esa capacidad de considerar las cosas de suyo es precisamente por la que el sol, además de la fuente lumínica de los estímulos calurosos, es para nosotros el sol. Y la sombra, además de un lugar de refresco y de reequilibrio de la homeostasis térmica de nuestro organismo, que también lo es para nosotros la sombra. Las plazas de toros solo pueden existir para los seres humanos, solo ellas pueden tener sol y sombra, con los indicativos que tienen todas las demás, porque a eso se agregan un montón de connotaciones. Si he sido capaz, verán ustedes lo sorprendente que es, lo certero que es el relato del Génesis cuando al ser humano se le describe como aquel al que Yahvé le da la posibilidad de dar nombres.
Dar nombre significa poder plantarse ante la realidad y considerarla de suyo, según su propio modo de ser y no según su significación, ni para mis necesidades, ni para mis deseos. Y es precisamente esa capacidad la que multiplica exponencialmente, y no simplemente, gradualmente, pero exponencialmente, las capacidades humanas de resolución de problemas prácticos. Si he sido capaz de explicar esto, que creo que sí, porque entonces ustedes han podido avistar, creo, de una manera muy introductoria, un límite inallanable entre la inteligencia animal y la inteligencia humana. Es tan inallanable como lo pone de manifiesto y lo prueba la existencia del lenguaje. Los bichos no llaman a las cosas por su nombre porque no son capaces de pararse a considerarlas en sí mismas y sin atención a su propio interés. Si esto les parece que es fiable y consistente, como a mí me lo parece, porque lo es, y de ahí el enorme... O sea, dame inteligencia, el nombre exacto de las cosas, es una pasión estricta y exclusivamente humana. Estar ante las cosas buscando su nombre no solo es una pasión estricta y exclusivamente humana, sino que es significativamente humana. Y nuestra tradición, la occidental, es, de entre todas las tradiciones culturales, la que ha convertido esa pasión en una pasión predominante y además la que la ha instituido con la forma de la filosofía y de la poesía. La poesía es más universal, la filosofía no es tan universal. Entonces, si esto es así, entonces ya no es tan allanable el límite, ya la confusión no puede ser tanta. Es verdad que cada día descubrimos más similitudes entre, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar, los restos de tecnología lítica eran tomados como pruebas que evidenciaban la condición humana de sus autores. Hoy sabemos que hay con toda seguridad homínidos antecesores que son capaces de manipular piedras hasta construir ciertos útiles, muy rudimentarios, pero... O la propia manipulación del fuego. Estamos convencidos de que hay homínidos antecesores del sapiens que tienen una relativa administración del fuego, o sea, han dominado el instinto del espanto y se han dirigido al fuego y de alguna manera se han hecho con ella. Y, por ejemplo, sabemos, porque tenemos documentos gráficos, como no hemos tenido nunca, de la manipulación que los chimpancés son capaces de hacer con pequeñas varitas de hoja para introducirla en hormigueros de termitas. Cada vez nos damos cuenta de que hay más matices que tenemos que considerar y al mismo tiempo todos esos matices y nuestra investigación es ya tan exhaustiva que no nos cabe esperar una sorpresa al respecto de que haya especies de animales sobre el planeta que tengan una inteligencia que podamos asimilar ni remotamente a la humana, a partir de consideraciones como las que le he hecho. Si eso es así, que creo que es así, entenderán ustedes, les podría contar cómo Pavlov y Skinner al principio del siglo pasado, precisamente con la definición de los esquemas de estímulo-respuesta, y es que en la inteligencia distintual de los animales a un estímulo se sigue una respuesta que está prefijada, como descubrió precisamente que los estímulos eran educables. El esquema de respuesta fisiológica es el mismo, lo que consiguió con ustedes con los perros es que a la vista no del alimento, sino de la campana que anunciaba el alimento, se producían los mecanismos preparatorios de la salivación, o luego con Skinner. Pero no me quiero extender. Yo creo que con esta introducción están ustedes ya en tesitura de abordar las siguientes diferencias que me parece que son sencillamente inalcanzables para la inteligencia artificial. Y luego voy a intentar extenderme un poquito con la propia inteligencia artificial. No es lo mismo hacer una cosa con sentido que comprender el sentido de lo que se hace. No es lo mismo. No es lo mismo. Se pueden hacer cosas con sentido y, sin embargo, no estar en posesión comprensiva del sentido de lo que se hace. Les voy a poner un ejemplo obvio, hago una leve trampa.
Seguro que han ido ustedes a una máquina expendedora de bebidas y cuando han recogido el cambio y se iban a ir, de repente una voz les ha dicho muchas gracias. Y seguramente la primera vez que ocurrió se quedan ustedes maravillados del asunto y después no hacen ni caso de muchas gracias y a nadie se le ocurre volverse y decir de nada. Porque saben ustedes que no se lo está diciendo nadie. Eso tiene sentido. Esa voz tiene sentido. Está puesta ahí en el momento oportuno. Pero la máquina no sabe que da las gracias. No lo puede saber. El acto tiene sentido. La posesión de ese sentido la tienen ustedes que escuchan, no la máquina que lo pronuncia. Mutatis mutandi. Y perdón por la simplificación. La inteligencia artificial generativa a la que van ustedes y le dicen, yo no lo he hecho, pero un amigo mío lo hizo, ¿quién es Higinio Marín? Y entonces le saldrá un jugador de fútbol del Albacete, que lo sepa, que es primo cuarto mío, no sé qué. O sea, la inteligencia generativa prefiere el fútbol a la filosofía. Pero si dicen ustedes Higinio Marín, filósofo, no sé qué, pues le saca un montón de cosas y me las leyeron y dije, pues tiene sentido. Bien, o sea, tiene sentido. Y la complejidad de la respuesta, en fin, imperfecta, pero al mismo tiempo sorprendentemente ajustada en muchos aspectos, resulta incluso sobrecogedor. Pero derivar de ahí que la máquina que ha escrito aquello sabía lo que estaba escribiendo al escribirlo es sencillamente una suposición inconsistente. Suponer que la máquina, a base de ser capaz de generar textos cada vez más complejos, con aportes más inconmensurables de información y de ajustar todavía sus respuestas mucho mejor a las preguntas, están ustedes haciendo, ¿entienden? Que por hacer todo eso y perfeccionarlo hasta extremos realmente, que son sobrecogedores por sorprendentes, tienen alguien, o sea, la propia máquina que hace eso está entendiendo lo que dice al decirlo es una suposición del mismo tipo que creer que Toby se ha ido a la sombra. No es lo mismo saber hacer una cosa que saber que se sabe. Y en lo que les acabo de decir ahora hay una novedad respecto de lo que he dicho antes. Un párrafo de un libro tiene sentido, pero el párrafo no sabe qué sentido tiene. Si el párrafo supiera qué sentido tiene, el párrafo se diría, se pronunciaría, se comprende. No. Que haya una máquina complejísima y portentosa en sus desarrollos posibles, que sea capaz de escribir párrafos, que lo es, no quiere decir que entienda los párrafos que escribe. No tiene ni la más remota idea. Pero ¿saben ustedes por qué no tiene ni la más remota idea? Porque no tiene dónde tener idea. Porque lo que eso pone de manifiesto es que no tiene un sí mismo, que está constituido al menos de dos cualidades que son exclusivamente humanas e inalcanzablemente humanas para la máquina, salvo que practiquen ustedes un futurismo utopista de base tecnológica y transhumanista. Y esas dos dimensiones son la conciencia, no es lo mismo saber que se sabe, y mucho menos saber que se sabe comprendiendo lo que se sabe, y la intención, que es otra dimensión cognitiva de naturaleza práctica. La prueba de que ustedes, aunque no lo hayan pensado, están de acuerdo conmigo en que la inteligencia artificial no puede hacer eso, es que ustedes no creen que la inteligencia artificial sea imputable. Aquí hay juristas. Imputable. Nadie se le pasa por la cabeza que los perjuicios que se sigan de las recomendaciones que haga una inteligencia artificial al respecto de nada puedan dar lugar a la objetivación social de una responsabilidad con la imputabilidad de las penas que se sigan de esa responsabilidad. A nadie se le ocurre, porque todos ustedes tienen la intuición elemental y cognitiva de lo que yo les acabo de intentar explicar de manera analítica y un poco más metódica. No pueden ustedes suponer intención en quien lo hace y por tanto no pueden ustedes suponer imputabilidad, como no la suponen ni siquiera en un niño de 4 años, ni en una bestia.
Y por tanto, lo que ustedes harán, como haremos con sentido común, es definir, y será un trabajo arduo, lo tendrán que hacer los juristas, y en particular los especialistas en derecho penal, definir los grados de imputabilidad y de responsabilidad que tienen los autores de una inteligencia artificial, aunque esa inteligencia artificial haya sido dotada por esos propios autores para tener una inteligencia generativa que multiplica sus capacidades mucho más allá de las que establecieron inicialmente sus propios autores. Porque es la única manera de alcanzar en la genealogía del hecho, sea el que sea, un sujeto de naturaleza libre. Porque a estos efectos, inteligencia y libertad son casi sinónimos. Casi sinónimos. Donde hay libertad, hay inteligencia. Donde hay inteligencia de la clase de la que he intentado describir, Rafael, yo estoy completamente, no he mirado el reloj al principio, o sea que estoy, donde hay inteligencia, hay imputabilidad. De hecho, será un problema muy difícil para definir para los penalistas cómo un artefacto dotado de unas capacidades predefinidas, pero que en las capacidades predefinidas se incluye la capacidad de o agregar o modificar las propias capacidades autodefinidas por aprendizaje de ensayo y error y por lo que llaman capas de complejidad de las que se van sumando los datos, como un sujeto autor inicial de ese artefacto mantiene una responsabilidad íntegra al respecto de lo que ese artefacto pueda hacer. Será sumamente complejo, pero a nadie se le ocurrirá, como en la mili, castigar al artefacto. Ya saben ustedes que en la mili arrestaban a las mulas, porque les suponían intención, claro, o sea, no había obedecido al coronel o al calabozo. Me lo contaron unos compañeros que hicieron el IMEC en artillería y el final de este asunto era que si la mula estaba en arresto continuo, la sacrificaban. Bueno, pues si hubieran indagado bien, habrían ido al domador de la mula, al que seguramente habría merecido el arresto. Pero no se puede. Pero eso precisamente este asunto convierte la inteligencia artificial en un manipulo, o sea, en algo manipulado con unas portentosas capacidades de manipulación del manipulador. Y eso sí que es nuevo y completamente portentoso. Y además, miren ustedes, tenemos esto es una anotación al margen, pero creo que es bueno que la diga. Al principio de Aturbe Condita, la fundación de Roma, escrito en el principio de nuestra era, en el siglo I, Tito Livio dice, muy al principio, dice una cosa que a mí me resultó hasta conmovedora. Dice, no hay entre la tierra y los cielos olímpicos potencia semejante a la de Roma, equiparable casi a la de los dioses. Si Tito Livio viniera y viera el poder de la comunidad autónoma andaluza, se quedaría apabullado. O sea, el poder que los estados modernos ponen sobre la faz de la tierra es un poder desconocido. Nunca antes ha habido semejante potestad. Nunca antes. Que además en nuestros días tiene aspiraciones demiúrgicas. O sea, a configurar la realidad, a convertirse en fuente de la realidad. Si digo que soy un chopo delante de un juez, pues soy un chopo y ustedes tienen que decir que yo soy un chopo, porque si no lo dicen, pues tiene consecuencias penales. Dice, ya en manos de semejante poder, el medio de la inteligencia artificial, que a día de hoy, durante mucho tiempo, será costosísima, como lo es, costosísima a día de hoy, es realmente un asunto para que politólogos, filósofos políticos, filósofos sociales, sociólogos, historiadores, se pongan a pensar y rápido. Porque el poder de gobierno que eso implica y el poder de
de vehicular la información en direcciones, de generar estados de opinión, de los sesgos que dicen los propios técnicos de la inteligencia artificial que se introducen en los parámetros de los algoritmos. Todo eso es un mundo inexplorado y ante el que ahora mismo tenemos una fascinación un tanto incauta y poco prevenida. Y la experiencia del poder de los estados en el siglo XX nos debería de prevenir al respecto de que semejante potencial, ya sea en manos de los estados o de las grandes transnacionales, es un asunto que merece nuestra atención. Pero yo no quiero irme, quiero acabar contándoles alguna cosa más sobre las diferencias entre... A mí me parece que esto que les he dicho, conciencia e intención, que tiene, por un lado, la capacidad de considerar las cosas de suyo y también la posibilidad de saber lo que se sabe, tiene un conjunto de consecuencias que ustedes y yo podemos advertir, yo creo que de manera muy intuitiva, como diferencias inallanables, y quiero seguir dándolas. Ahí Hegel da una definición de espíritu, en mi opinión, la mejor definición filosófica de espíritu. Él dice que es espíritu aquello que es capaz de ponerse a sí mismo como contenido de la comunicación. Y me parece que, si lo piensan ustedes, como lo acabo de decir, entiendo que el asunto requiere su pararse a pensar, pero si lo piensan ustedes, es sencillamente, a mi juicio, genial. O sea, ¿puede una máquina comunicar? Sí. ¿Puede una máquina comunicar eficientemente? Sí. ¿Hay una diferencia realmente notable que incluso rompe la continuidad entre la expendedora que nos dice gracias y la inteligencia artificial generativa de textos? Sí. Sí. Pero ¿es la inteligencia artificial capaz de hablar de sí misma? Cuando le dije esto a un experto me dijo sí. De hecho, yo le he preguntado a la inteligencia artificial qué es la inteligencia artificial y me ha dado una definición. No vale. Y al poco mi amigo técnico se hizo cargo. Eso no vale. La inteligencia no es capaz de ponerse a sí mismo como contenido de la comunicación porque no se tiene a sí misma, porque no es un sí mismo, que es exactamente lo que ustedes y yo tendemos a suponer cuando vemos las destrezas cognitivas apabullantes que tienen. Y es que genera buena parte de esa incómoda incertidumbre con la que nos parece que la frontera entre lo humano y lo maquinario se está haciendo difusa. No es capaz. La prueba de que no es capaz, ¿saben ustedes dónde está? ¿Dónde la pueden ustedes tener de manera fehaciente? Es incapaz de hacer un regalo. Es incapaz de hacer un regalo, porque un regalo es exactamente lo que Hegel definió como espíritu, porque la estructura donativa es exactamente la dinámica constitutiva de lo espiritual. ¿Recuerdan ustedes el verso aquel de cómo quisiera yo, no en literal, pero la idea es la que les voy a decir, cómo quisiera yo ser lo que te doy y no el que te lo da? Esa aspiración que es constitutivamente humana y que está forjando y acuñando la idea misma de regalo. En castellano el castellano es un idioma como todos los europeos, pero el castellano también portentosamente esclarecedor e intuitivo. Nosotros decimos del regalo que es un presente, pero solo es un presente aquello en el que el que lo hace está presente. Es imposible. Hay otro juego de palabras españolas que lo dice, solo se puede dedicar a aquello en lo que se pone de dedicación. Pero el otro es mejor. Para hacer un presente es necesario que el que lo da esté presente. O sea, que de alguna manera el que da consiga dar también lo que da, aunque no consiga ser solo lo que da. Eso es exactamente lo que dice la teología católica que consigue Jesús en la Eucaristía. Dar una prenda de sí que le contiene completa, perfecta y realmente presente, que es, como dice la sacramentaria católica, que está Jesús en su prenda, en la que nos dio el día que se despedía. Como un novio que le deja una foto a una novia, pero se le va de la mano la foto y en la foto está él.
aunque también está ausente, pero en la foto está Él, realmente presente, porque es un regalo, porque Dios no sabe regalar sin regalarse. Pero nosotros no sabemos regalar de otra manera que imperfectamente. Es imposible que la máquina consiga eso. Es imposible que la máquina se ofrezca a sí mismo como ofrenda, que se convierta en oferente y ofrenda. Es imposible, porque eso es el lenguaje. Por cierto, la coincidencia entre el oferente y la ofrenda, o sea, que el que ofrece se ofrezca a sí mismo, es también la forma en la que no en la tradición cristiana, sino en la tradición grecolatina, el ciudadano se convierte, alcanza su plenitud, que es la sacerdotal. Porque lo que sabemos de Grecia y Roma es que de lo que estaba excluido alguien que no fuera ciudadano, no era ni del mercado, ni del teatro, ni de lo que estaba excluido bajo pena de muerte en muchas ciudades griegas, era de hacer las ofrendas rituales, porque esa era la condición que consumaba su condición cívica, su condición ciudadana. Lo dice perfectamente un libro olvidado, pero clásico, que es Fustel de Coulanges, La ciudad antigua. Porque en la condición de que uno se da en lo que da, está la condición libre de un sí mismo capaz de comunicar con la realidad de suyo y con el otro de suyo. Y por eso la máquina podrá hacer compañía como los animales de compañía, pero no como el sujeto que interlocuta poniéndose a sí mismo como el contenido de la comunicación. O sea, no podrá hacer nunca confidencias, nunca. No podrá nunca poner como contenido de la comunicación la intimidad porque no la tiene. Porque si la tuviera no podría dejar de poner su intimidad en su comunicación, que es lo que nos pasa a los seres humanos. Dicho eso, y por acabar y dar dos notas, precisamente por todo lo que he dicho, me parece que la inteligencia artificial nos plantea ante una dificultad, ante un problema que no quiero banalizar al decirle, si me dijeran, ¿qué es lo que más te preocupa de la inteligencia artificial? Hay muchas cosas que pueden ser preocupantes. Sabemos que hay ámbitos productivos en los que la sustitución de la mano de obra va a ser masiva, lo sabemos. Sabemos que, lo voy a decir como me lo dijo el responsable de IT de mi universidad, y algo de razón creo que tiene en su expresión, que la clase media de la inteligencia, o sea, los usos medios de la inteligencia, ya no van a justificar puestos de trabajo, no, ni hoy, ni mañana, ni dentro de un año, ni dentro de 5. Pero que esto del pasante al que mandaban a buscar jurisprudencia y a ponerla en orden, eso lo hace muy bien la inteligencia artificial. Lo que no va a hacer la inteligencia artificial es lo que hace el socio, si es bueno, o el senior, si es bueno. Ahora, eso de los trabajos de acopio de información, de disponibilidad, de ordenarlos, de clasificarlos, incluso de prefigurar lecturas, pues eso lo va a hacer la inteligencia artificial. Y lo va a hacer la inteligencia artificial en los despachos de abogados y lo va a hacer en las universidades, donde los alumnos ya hacen los trabajos con inteligencia artificial y no se les puede prohibir, al revés, hay que enseñarles y al mismo tiempo enseñarles lo que tienen que aportar respecto a ese asunto. Pero si me preguntaran desde una perspectiva antropológica cuál me parece a mí que es el riesgo común del que genera la inteligencia artificial, les diría que la superficialidad. Porque va a ofrecer proposiciones muy bien. Me dicen que tengo que acabar. Entonces, que Rafael no cumplió su... Muy bien, muy bien. Pues este asunto de la superficialidad lo abrevio ya. Las recomendaciones que van a hacer para la toma de decisiones de naturaleza personal o corporativa o estatal o supraestatal va a colectar tal acopio de información y lo va a hacer con tales filtros que va a hacer falta ser un sujeto muy sesudo para no seguir esa recomendación. Y como además lo que va es a abreviar trabajo y a quitar responsabilidad, supuestamente, porque va a convertir los procesos de discriminación en las grandes decisiones en
potencialmente mucho más livianos. O sea, decidir es algo que solo se puede hacer en un contexto de incertidumbre. La inteligencia artificial va a reducir los contextos de incertidumbre, pero no va a eliminar la incertidumbre. Querer tomar la reducción portentosa de los contextos de incertidumbre que va a producir la inteligencia artificial como una fórmula de reducción de la incertidumbre y decidir en la dirección, eso va a evitar que los sujetos se pongan a sopesar. Y a sopesar decisiones que además, si toman en contra de los consejos de la inteligencia artificial, van a incrementar públicamente su responsabilidad. Porque les van a hacer culpables de haberse llevado por un barrunto, por un... Ese es un grave problema, me parece a mí. Y es un problema del que además se escapa precisamente con el vicio de la superficialidad, que es sencillamente no deliberar y no decidir, sino tomar las probabilidades que calcula la IA como las condiciones de toma de decisiones en unos términos razonables y responsables, cuando son estrictamente irresponsables. Perdón, ha sido un placer.